Hola a todos, soy Oscar Rojas, el profesor de algoritmos numéricos, y les presento un video de la clase introductoria del curso que pertenece al programa de Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago de Chile. Primero que nada, comentar qué son los algoritmos numéricos. Bueno, un algoritmo numérico es el diseño computacional de la aplicación de uno o más métodos numéricos para resolver un problema matemático. La pregunta que surge es, ¿qué es un método numérico? Continuando con la explicación, en matemática aplicada, una herramienta fundamental son los métodos numéricos. Los métodos numéricos incluyen en su diseño el álgebra, el cálculo, la lógica y los pasos. Por ejemplo, en la gráfica existe una función f, que podría ser conocida, y una función p, que es una aproximación realizada sobre esa función, lo cual está expresado en P2. Ahora, un posible método numérico sería aproximar esa integral, donde se presenta un ejemplo básico de que esto podría ser solucionado con la aplicación de la sumatoria de muchos valores de p, contenidos en el intervalo AB. Una posible solución sería dividir el dominio en n puntos y calcular el desplazamiento de i y de cierta manera ir construyendo cada valor de la función a partir de esos puntos x sub i. Ahora, es evidente que si la distancia de delta x tiende a cero, vamos posiblemente a obtener una solución exacta. Ahora, la pregunta es, ¿realmente es una solución exacta? ¿Es eficiente el modelo que se propone en el ejemplo? ¿Se podría modificar para poder arreglarlo? Bueno, la respuesta es sí. Si es solución exacta, difícilmente lo sea, porque esto tiene asociado un cálculo numérico que se realiza en máquina. Y tampoco sería eficiente, porque se estarían desarrollando demasiados cálculos que son innecesarios. Entonces, otra pregunta que surge es cuál es el número más chico que puede procesar la CPU para cumplir esa regla del límite que se presenta en la figura. Un método numérico puede incluir en su diseño a otros métodos numéricos, los cuales está el generar una geometría, construir un sistema de ecuaciones y resolver el sistema de ecuaciones, por nombrar algunos casos. Si se observa, son tres elementos de cálculo independientes que puede cada uno tener su propio método asociado, pero que con los tres en conjunto se puede generar un resultado como la imagen que se muestra de fondo. Como los métodos numéricos resuelven problemas matemáticos a través del cálculo numérico, estos están limitados en su precisión al tipo de arquitectura disponible para su cómputo. En la figura se muestra una imagen de CPU versus GPU, donde ambos tienen distintas capacidades de coma flotante, es decir, sus precisiones son diferentes, pero también así su funcionamiento al procesar datos de manera masiva también es diferente. En resumen, hasta ahora hemos visto lo siguiente. En la matemática aplicada, una herramienta fundamental son los métodos numéricos. Los métodos numéricos incluyen álgebra, cálculo y lógica a sus pasos, es decir, son algoritmos. Un método numérico puede incluir en su diseño a otros métodos numéricos, es decir, un algoritmo numérico está compuesto por uno o más algoritmos numéricos. Los métodos numéricos resuelven problemas matemáticos a través del cálculo numérico, es decir, es cálculo realizado por máquinas y no son soluciones analíticas, sino que son soluciones que tienen asociado cómputo. El software de cómputo numérico disponible, existe una variedad de estos tipos de software, los cuales se caracterizan
por acceso libre y comercial, donde los libres destaca Octave, R, Symbolica, Skylab y Máxima, y los comerciales MATLAB, Maple y MATCAD. Es posiblemente que la lista sea más extensa que esa, pero en general los más utilizados son MATLAB, Maple, Octave y R. La mayoría incorpora casi todos los métodos numéricos. Algunos disponen del código fuente de los algoritmos, lo cual es útil para su trazabilidad, de rendimiento y eficacia. También para poder realizar programación en otros lenguajes. En general, el cálculo es numérico y simbólico. Simbólico quiere decir que uno puede utilizar expresiones algebraicas en el desarrollo y uso de estos software. También existe una infinidad de librerías y APIs y solvers disponibles para resolver estos problemas matemáticos, donde los solvers principalmente son programas que resuelven sistemas de ecuaciones. Dentro de las librerías destacadas está Armadillo C++, que son librerías en C++ del área de algoritmos numéricos, con una sintaxis muy parecida a MATLAB, y de alguna manera APIs con las cuales uno puede realizar cómputos GPU, donde destaca MATLAB, R y TensorFlow, que es una librería de Google en la cual uno puede utilizar las GPUs de las tarjetas de video, con lo cual se acelera mucho el rendimiento. Sobre los lenguajes que se utilizan en general está Python, M de MATLAB, R y C++. ¿Por qué un ingeniero informático debería aprender algoritmos numéricos? Bueno, los algoritmos numéricos son muy usados en ciencia aplicada e investigación multidisciplinaria. Es decir, es como el lenguaje común que existe entre investigadores e ingenieros de diferentes áreas. La implementación adecuada de estas técnicas numéricas con las tecnologías actuales de procesamiento de datos, CPU, GPU, clúster o Big Data, ofrecen soluciones informáticas modernas, escalables y efectivas. Modernas en el sentido de que se ocupa la tecnología actual. Escalables es que a medida que el problema crece, no lo es en sí la cantidad de recursos que se requiere para procesar el problema. Y efectivas en el sentido de la precisión que puedan tener estos algoritmos y eficiencia, es decir, utilizar adecuadamente los recursos. En general, problemas complejos relacionados con algoritmos numéricos se buscan resolver en diferentes áreas, como lo es la minería, el medio ambiente, geología, biotecnología, astrofísica, bioinformática, astroinformática, hidrología y sector industrial y energético fundamentalmente. Otra ventaja de conocer y realizar una buena implementación de un algoritmo numérico es que se puede realizar de manera eficiente el cómputo de los algoritmos numéricos, lo cual colabora en reducir el uso de energía de los centros de datos y por tanto reducir el CO2. En un contexto informático relacionado con los algoritmos numéricos, se presenta el siguiente esquema. Supongamos que tenemos un problema, que en este caso es resolver una ecuación diferencial ordinaria. Para ello se quiere proveer una solución numérica, para lo cual tiene asociada la teoría, ingeniería y el desarrollo de la solución, ya sea a nivel de software, aplicación o servicios. La teoría colabora en determinar qué método numérico se va a utilizar en la solución, lo cual se relaciona con el área de investigación del algoritmo numérico. Luego, en una fase de análisis, se detecta o se define
cómo se va a resolver esta ecuación diferencial, donde en el esquema se observa que se produce un modelo de sistema de ecuaciones a resolver, donde por ejemplo esta puede ser resuelta a través de R o MATLAB. En el proceso de ingeniería se determina que la solución se tiene que estar focalizada en un solver de sistemas de ecuaciones, es decir, en resolver ese sistema de ecuaciones. Para ello, se pasa a la etapa de desarrollo, donde se elige el lenguaje y de alguna manera las APIs a utilizar. Luego, cuando está de alguna manera cumplido el ciclo de investigación, análisis y desarrollo, se pasa a la implementación final, que es una solución informática que en este caso puede corresponder al cálculo paralelo de un solver. En la imagen se muestra un esquema donde se presenta la arquitectura completa y donde se tienen que realizar los esfuerzos a nivel computacional e informático. En este contexto es muy importante la evaluación del rendimiento versus la calidad de la solución, donde una propuesta puede incluir más de algún tipo de solución para resolver el mismo problema. Y por tanto, se debe realizar un análisis de las diferentes técnicas para establecer cuál es el rendimiento de los distintos métodos numéricos implementados. Ahora, si uno modifica a veces levemente ciertos métodos, estos pueden obtener un rendimiento considerable que no fue incluido en las primeras etapas. En el gráfico se muestra un resultado de un experimento realizado en 2008, donde uno de los métodos LSQR, que es mínimos cuadrados por factorización QR, al utilizar estructuras de matrices dispersas, el tiempo se reduce muy considerablemente, lo cual se puede observar en la tercera columna, donde se trabaja con 16.000 y tantas ecuaciones lineales. La mejora es considerable. Dicho todo lo anterior, las capacidades generales de la asignatura se pueden dividir de la siguiente manera. En primer lugar, comprender las etapas de evaluación de los algoritmos numéricos y responder preguntas como las siguientes. ¿Cuál es el problema que requiero resolver? ¿Qué requiere la solución que voy a ofrecer? ¿Cómo se va a evaluar la eficiencia y eficacia de los algoritmos? ¿Qué necesito diseñar, utilizar y modificar de lo disponible en la actualidad? Y finalmente, ¿cuál es mi propuesta de solución? Que por cierto, tiene que ser eficiente y eficaz. Continuando con las capacidades generales de la asignatura y los contenidos del curso, dentro de las habilidades está el implementar, analizar, evaluar y proponer algoritmos numéricos que resuelvan ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Dentro de ellas están las técnicas de solución de ecuaciones no lineales, las cuales buscan los puntos donde las funciones se hacen cero, es decir, se anulan. Y en otras palabras, se resuelven. También se verá lo que son la solución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, las cuales incluyen métodos iterativos y métodos directos, con sus respectivos análisis de rendimiento. También veremos lo que es la aproximación de funciones y ajustes de curvas, en donde destacan los métodos de interpolación lineal, la aproximación de spline y las combinaciones de esos métodos con mínimos cuadrados. Derivación e integración numérica. Se verán distintas formas de derivar numéricamente nuestras expresiones para así poder desarrollar técnicas como las diferencias, técnicas que permiten construir los sistemas de ecuaciones con los cuales se resuelven las ecuaciones diferenciales. En lo que es integración, se estudiarán formas de integrar numéricamente
las funciones, donde se evaluarán diferentes algoritmos y técnicas existentes, con el objetivo de comprender cómo es este proceso de integración. Finalmente, veremos métodos de valor inicial y multipaso, métodos adaptativos y solución de ecuaciones de recurrencia. Ahí se muestran diferentes tipos de evaluación. En la presentación se muestran dos métodos. El método más sencillo de todos, que es el método de Euler, y el método Runge-Kutta, que muestra su variante para orden 4. El método diferencial, lo cual es útil para resolver ecuaciones diferenciales a través del cálculo numérico. Y solución de ecuaciones de recurrencia, donde se muestra un ejemplo de lo que eran las torres de Hanoi y se obtiene una expresión matemática para su cálculo, y lo mismo se puede aplicar al resolver ecuaciones diferenciales. También veremos algunos métodos probabilísticos, donde se pone un caso de ejemplo en que se compara el método Monte Carlo, que es probabilístico, con el método de elementos finitos para resolver el mismo problema. En general, para validar los resultados, se utilizan estos métodos probabilísticos para comparar los resultados obtenidos con métodos numéricos. En las gráficas se muestra la comparación del método Monte Carlo con el método de elementos finitos. También los métodos probabilistas se utilizan para generar números aleatorios con los cuales se realiza búsqueda de óptimos, o de alguna manera se utiliza esta información para validar algunas hipótesis. En la gráfica se muestra una serie de puntos generados de forma aleatoria y se establecen bajo ciertas condiciones cuáles de esos puntos están contenidos en una función. Estos cálculos permiten realizar desde aproximaciones integrales hasta la validación de hipótesis, por ejemplo en genética poblacional, como se hace con la aproximación bayesiana computacional. Finalmente, todos estos métodos son necesarios de evaluar, y es necesario encontrar un punto de equilibrio entre la eficacia y eficiencia de los algoritmos, donde la eficacia se mide principalmente a través del error de los métodos propios y del cálculo numérico, y la eficiencia a través del costo computacional, ya sea a nivel de costo espacial asociado a la memoria, disco, o relacionado con el tiempo de ejecución, es decir, la variable temporal. De forma complementaria, se puede medir la latencia y la sincronización y la comunicación para soluciones más escalables que requieren computación paralela y distribuida. En particular, para el curso nos interesa medir el error y el costo computacional, los cuales están ordenados como prioridad 1 y prioridad 2. En este contexto, como el error es la prioridad 1 del curso, vamos a analizar en la próxima clase el origen y los tipos de errores que se producen, los dígitos significativos, cómo el error se propaga a través de las operaciones matemáticas y aritméticas, y sobre las cotas significativas para las mediciones del error. Muchas gracias por su atención. Dudas o consultas al correo, y ubican el curso con el código 13282. Muchas gracias.